Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a esta edición de las noticias. Estamos a la espera de anuncios importantes. Ya muchos se han adelantado a través de la prensa en el plan paso a paso. Se espera la comparecencia de al menos 10 ministros y la clave está en quiénes están vacunados y quiénes no, en muchas de las modificaciones que se van a dar a conocer en instantes. Hola Vivi, ¿cómo estás? ¿Habrá cambios en el plan paso a paso? Sin dudas, tal vez cambios en el toque de queda. Tal vez cambios en el regreso a clase de los estudiantes o también, como ya se señalaba, podría incluso haber cambios en el retorno de los hinchas a los estadios, por ejemplo. Vamos a tomar contacto de inmediato con Iván Carvajal, que nos tiene todos los detalles de esta previa, de estos importantes anuncios ahí en el Palacio de la Moneda. Iván. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya está listo, de hecho, el patio de las Camelias. Ahí está formada, se ha instalado una mesa en la que va a estar el presidente de la República y varios ministros que van a ir entregando uno a uno las novedades del plan paso a paso de acuerdo a su ministerio. Va a estar, por ejemplo, obviamente el ministro de Salud, la subsecretaria Paula Daza, pero también va a estar el ministro de Economía, la ministra del Deporte, el ministro de Educación, entre otros, y que ya han llegado en los últimos minutos al Palacio de la Moneda. Todos van a estar en el patio de las Camelias y va a ser el presidente quien hable en primer lugar, luego le va a dar la palabra a los ministros y ahí van a ir entregando los detalles de los cambios que ustedes ya han enunciado y que se prevén van a ser esos los más importantes. Cambios en los aforos, por ejemplo, de restaurantes, la vuelta al funcionamiento de los cines, también de los gimnasios. Es muy posible que vuelva la gente a los estadios en el campeonato nacional. Ya sabemos, la vuelta de la gente a los estadios, entre otros cambios, y obviamente las clases presenciales una vez retornen de las vacaciones. Eso es más o menos lo que se espera que se anuncie y todo está basado en el proceso de vacunación. Aquellos que han recibido sus 2 dosis o la dosis única en algunos casos y hayan cumplido con los 14 días luego de esas 2 dosis van a ser seguramente los más beneficiados porque van a ser quienes tengan mayores libertades. Va a ser entonces eso el marco rector de este plan paso a paso 2.0 que va a ser anunciado en los próximos minutos. Revisemos la información del día de hoy que tiene que ver con el balance y la actualización de las cifras. Los casos nuevos informados el día de hoy, 3.193. Hoy es día jueves, por lo general los días jueves ya repuntan los casos nuevos respecto a lo que tuvimos a inicio de semana. Otra diferencia de esta semana respecto a las otras es que no tuvimos lunes feriado, por eso la cifra también crece. 17.590 son los casos activos, 186 las personas registradas como fallecidas en las últimas 24 horas. Y los números también acompañan en las UCI de los hospitales y las clínicas. 2.618 son los pacientes en UCI y 2.167 los que están en ventilación mecánica. Se mantiene esta curva descendente de los nuevos contagios y eso ya lo habían dicho las autoridades en los últimos reportes. Esta brusca baja de los casos nuevos permite entonces mayores libertades pensando en este nuevo plan paso a paso, aunque siempre se tuvo a la vista la posibilidad de un brote con variante Delta que ya está en nuestro país y ya tenemos 3 casos. Iván, tú recién hablabas que podría haber novedades hoy en estos cambios del plan paso a paso en los aforos. Podrían regresar los cines y gimnasios, también podrían regresar los hinchas tal vez a los estadios con aforos reducidos y siempre exigiendo que estén vacunados, y las clases presenciales, que es uno de los puntos más importantes en estos eventuales cambios. ¿Qué hay respecto al toque de queda? ¿Se rumorea algo ahí en el Palacio de la Moneda respecto a cambios en el toque de queda? Sí, ese análisis ya viene de hace varias semanas, la posibilidad, por ejemplo, de tener un toque de queda por zonas, por regiones, de acuerdo también a las variables sanitarias que tenga cada una de las regiones del país. Esa es una posibilidad. También se espera que haya anuncios respecto a cambios para el toque de queda.
por ejemplo, basado en las tasas de incidencia. Siempre van a estar a la base de todos estos cambios las variables sanitarias y de ahí entonces se pueden tomar decisiones territorialmente hablando y ya no a nivel nacional en el caso del toque de queda. Sí, Iván, también lo que se rumoreaba ayer era la vuelta de los hinchas a los estadios. Se mencionaba que, por ejemplo, tal vez los estadios podían recibir un aforo de un 25%, que los hinchas estén debidamente vacunados. Esto me imagino que son exigencias también que podrían correr para los cines, para gimnasios. Estamos hablando siempre en potencial, porque va a ser una completa novedad lo que vamos a escuchar ahora en un par de minutos desde el Palacio de la Moneda con este anuncio que va a presidir presidir Sebastián Piñera. Los aforos también podrían cambiar en los restaurantes, en los centros comerciales, dependiendo de las fases. O sea, vamos a vivir un anuncio con importantes novedades que nos van a cambiar el modo en que estamos viviendo la pandemia, teniendo en cuenta también un dato importante, que es la llegada de la variante Delta a nuestro país, que hasta el momento me da la impresión no ha incidido o no ha repercutido en las cifras que estamos viendo ahora en pantallas. 3.000 casos diarios, una positividad del 4.45. Hasta el momento da la impresión que la llegada de esta variante Delta no ha incidido en las cifras y obviamente que si llegan a repercutir en unas semanas más, este anuncio que vamos a escuchar hoy podría incluso cambiar, Iván. Es que por eso les decía yo que todo va a estar basado en las variables sanitarias, la tasa de incidencia, el número de casos, eso siempre va a estar en el primer lugar de la tabla. Si eso cambia, obviamente va a haber también cambios respecto a las medidas que se tengan que tomar para seguir con el control de la pandemia, que es la base original también del plan paso a paso actual, digamos, que las autoridades cada vez que se reunían, revisaban las variables sanitarias y de ahí, de acuerdo a eso, iban tomando las decisiones. Lo que se va a hacer ahora es algo parecido, porque eso no cambia, digamos. El gran cambio es que tienes a más población vacunada con 2 dosis y por lo tanto eso es lo que te permitiría generar mayores libertades o mayor flexibilidad en las medidas. Sí, Iván, otro aspecto que es interesante analizar es que aquí podríamos decir que es una propuesta relativamente distinta a la que había hecho el Colmet, que finalmente iba en una lógica bastante contraria, que era prácticamente un cortocircuito y reducir al mínimo la movilidad versus acá que se ha potenciado la vacunación como un elemento clave, por ejemplo, para que en fase 2 puedan abrir algunos restaurantes y que esa gente que está vacunada sí pueda ingresar. Es que el escenario cambió y eso es una de las cosas que explican acá en La Moneda. El escenario cambió, tienes hoy, 3.000 casos nuevos, en los últimos días habíamos tenido poco más de 1.000 o poco menos de 2.000 casos y por lo tanto el escenario sanitario es muy distinto a cuando el Colegio Médico entregó su propuesta de cortocircuito, cuando teníamos más de 7.000 o 8.000 casos diarios. Ahí hay una variable importante que hay que tomar en cuenta para el anuncio que se va a hacer el día de hoy. Por eso que en ese minuto, y además con la detección del primer caso de la variante Delta, el gobierno de alguna manera congeló este anuncio y esperó un poco a ver qué podía pasar con las cifras y con la variante Delta, además de esperar obviamente la respuesta con los distintos gremios con los que se habló durante las últimas semanas, precisamente con los que se socializó las medidas que pretendía tomar el gobierno. Así que el escenario por lo menos es distinto al que teníamos cuando el Colegio Médico hizo esa propuesta. Sí, Iván, y también recordar que el gobierno tiene las atribuciones para tomar este tipo de medidas porque finalmente en el Congreso se prolongó el estado de excepción hasta el 30 de septiembre, así que todas estas medidas están en el marco correspondiente para poder tomarse o no. Iván, te propongo algo, volvemos en un ratito contigo porque ya en unos minutos más va a comenzar este importante anuncio. Te dejamos unos minutos para que se preparen y ya estamos de vuelta ahí en el Palacio de la Moneda. Gracias, Iván. Nos vemos pronto. Bueno, por eso es importante también hasta ahora saber qué está ocurriendo con la Convención Constitucional, con los convencionales que están discutiendo temas que sabíamos que están abocados a lo político y dentro de eso a los detenidos en el contexto del estallido social y la controversia que se ha generado con algunos que sienten que no hay atribuciones, sobre todo los representantes de Chile Vamos, para referirse a este tema. Tenemos ya a Josefina de la Fuente en la comunicación para que también nos cuente qué ha ocurrido durante esta segunda jornada de trabajo de los convencionales. Josefina.
Hola Viviana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ahora estamos en un receso porque los convencionales están trabajando en distintos votos políticos que se va a presentar durante la tarde respecto a este tema de los presos del estallido social. La sesión tenía como protagonista ese tema el día de hoy. En ese sentido, en la mañana hubo 2 horas de deliberación en las sesiones de la Convención Constitucional. Ahí lo que se planteó inicialmente era que se iba a discutir si es que se iba a proponer una declaración para decirle al Congreso Nacional o a otros poderes que por favor avanzaran en esta ley de indulto o de amnistía para las personas que han sido privadas de libertad en el contexto del estallido social. Hubo argumentos a favor, hubo argumentos en contra. Principalmente Chile Vamos se oponía a esta discusión porque decía que la Convención Constitucional no tenía atribuciones para inmiscuirse en decisiones que les corresponden a otros poderes del Estado. Pero habían otros convencionales que decían que este tema de los detenidos por el estallido social está estrictamente relacionado por la Convención, porque sin estallido social no se hubiera propulsado este proceso para escribir una nueva Constitución, y además ellos dicen que hay que dar una señal política para poder construir un nuevo pacto social, que no se puede avanzar en democracia mientras hayan presos jóvenes y también hayan presos mapuches. Escuchemos lo que pasó en la mañana con algunos convencionales argumentando a favor de hacer esta declaración política para presionar avances en la ley de indulto y amnistía. En particular, escuchemos a Fernando Atre y también a Natividad Yanquileo. Es innegable que la revuelta de octubre es el origen del proceso constituyente. Y es también innegable que la situación de los presos de la revuelta está y continuará dificultando el desempeño de ese mandato. Por eso, solucionar esa situación es claramente una contribución al proceso constituyente. Dar tramitación preferente al proyecto y apoyar una moción que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio 169, ratificado por este país hace más de 10 años, que permita finalmente la libertad de los presos y las presas políticos mapuche. Tiempo. Y de la revuelta. Bien, ahí escuchábamos entonces a quienes están a favor de hacer esta declaración, este voto político para pedir celeridad en la ley de indulto y amnistía. Por otra parte está Chile Vamos y otros convencionales que dicen que la convención no puede decidir sobre estos temas y que de hecho quizás le molestaría a la convención si es que, por ejemplo, el Senado o la Cámara de Diputados le diera órdenes o le pidiera cosas para hacer. En ese sentido, Arturo Zúñiga de la Unión Demócrata Independiente dicen que lo único soberano que han hecho hasta el momento es el soberano ridículo. Además, Fuachaín dice que cree que lo que se puede hacer es una declaración política, pero que en estricto rigor la convención no puede exigir cosas que le corresponden a otros poderes del Estado, y además no se puede pronunciar caso a caso porque los detenidos están ahí privados de libertad por distintas causas. Escuchemos lo que dice Arturo Zúñiga y también Fuachaín. Nosotros tenemos un mandato muy claro, que es proponer un texto de nueva constitución para mejorar la vida de las familias de nuestro país. Nosotros y la nación tiene el poder soberano. Lo único soberano que estamos haciendo a 5 días de haber empezado a trabajar y todavía no hablar de nada concreto es el soberano ridículo. También hemos conocido casos en que después de prolongadas prisiones preventivas se han terminado absolviendo. Sin embargo, hay 2 cosas que yo quiero señalar con mucha claridad. Lo primero, y creo que debiera ser un gran consenso, es que no tenemos facultades para poder pronunciarnos respecto a esta materia. Y lo segundo es que tampoco podemos pronunciarnos respecto del fondo, justamente porque los casos son distintos. Bien, tienen hasta la 1:15 para hacer estos votos políticos que se va a discutir a las 3 de la tarde. Y lo que pasó recién hace pocos minutos es que ingresó la nueva secretaria administrativa de la convención, Catalina Parot. Algunos han lanzado sus críticas contra ella, dicen que es una figura netamente política, y de hecho Marcos Barraza pidió que la convención pudiera decidir si es que ellos aceptaban o no el nombramiento de Catalina Parot. Patricia Politzer dijo que conocía a Catalina Parot, pero le parecía que necesitaban a alguien más técnico y que tuviera las capacidades para hacerse cargo de la convención constitucional. Por supuesto, al gobierno no le gustaron esas críticas y respondió. Escuchemos esas declaraciones. Le tengo mucho respeto, pero creo que me sorprende el perfil para el cargo. Creo que este no era un cargo político. Catalina Parot es una dirigente política a la cual respeto enormemente, pero creo que aquí se requiere ojalá
un funcionario público de alto nivel que conozca bien el Estado, que tenga la idoneidad para hacer un excelente nexo entre el gobierno, que tiene una serie de funciones que cumplir, y la convención. Vamos a hacer un punto de tabla, efectivamente no estamos de acuerdo con el nombramiento de ella, creemos que tiene que ser la Convención Constituyente la que se pronuncie y en nuestra opinión debiese ser idealmente una propuesta de 3 funcionarios de carrera del Estado y a través de eso también la Convención pueda dirimir respecto a esa propuesta de 3 funcionarios de carrera. Lo otro es una intromisión indebida por parte del gobierno. No hay ningún nombramiento en la vida que esté exento de algún flanco de críticas. Necesitamos a alguien que tenga la capacidad de tener un mayor relacionamiento con los convencionales, volver a generar esas confianzas y desde luego asegurar la gestión que está bien de todo el resto de las cosas que hay que administrar. El Partido Comunista una vez más está mal informado. Siempre se ha dispuesto la institucionalidad así desde que estaba Francisco Encina en el cargo. Nunca ha sido de resorte de otro poder del Estado, sino de confianza del Ejecutivo. Por lo tanto, creo que el Partido Comunista, una vez más, hierra en el blanco, que en el fondo es torpedear de manera injusta el trabajo que hemos hecho en la Convención Constitucional. Este nombramiento jurídicamente le corresponde al ministro de Secretaría General de la Presidencia. A esta hora entonces está reunida la mesa de la convención con Catalina Parot, con el ministro Ossa. Catalina Parot entró por la entrada que está aquí a mis espaldas. Fue un poco caótico, un poco de desorden. Habían familiares de detenidos en el marco del estallido social y también se encontró con la machi Francisca Lenconao, quien le pidió que era necesario la liberación de los presos del estallido y también los presos mapuches. Catalina Parot dijo que iba a prestar todo el apoyo que fuera necesario y además respondió críticas respecto a lo que algunos decían, que le dieron esto como un premio de consuelo porque perdió la gobernación metropolitana. Ella insiste en que esto no puede ser un premio de consuelo porque es una tarea bastante difícil. Escuchemos el ambiente que se vivió cuando llegó Catalina Parot y también la respuesta que da ella a las críticas que se le han hecho en las últimas horas. Porque yo también fui encarcelada, yo también por montaje de los carabineros. Por todas estas cuestiones, soy una persona inocente, fui 1 año en la cárcel, más con huelga de hambre, casi me muero. La verdad es que premio de consuelo no lo creo, esto es una tarea difícil y yo lo hago por el bien de mi país, espero poder hacerlo lo mejor posible, vengo con el mejor espíritu y espero que así lo tomen todos. Esperamos que las cosas vayan saliendo bien. Vengo a la reunión con la presidenta, con la mesa de la convención, con muchas expectativas para poder colaborar en forma absolutamente honesta, sincera y con mucho compromiso. Otro de los temas que se trató el día de hoy es la molestia de Chile Vamos por este tema de la votación que se hizo el día de ayer. Dicen que hubo poca transparencia, que fue un proceso que está viciado. Algunos, incluso como Harry Jürgensen, pidieron en la sesión repetir las votaciones. Dicen que esperan que la mesa pueda mejorar, que se pueda hacer todo más ordenado. Esto por la votación en particular de ampliación de la mesa y las vicepresidencias. Escuchemos lo que dijo Rodrigo Álvarez. También se le preguntó si es que iban a insistir en presentar una reclamación ante la Corte Suprema y también la respuesta que le da Mauricio Daza a los reclamos que han hecho vehementemente desde el oficialismo. La pretensión de Chile Vamos es bien absurda. Lo que ellos pretenden es que nosotros tengamos que aprobar por 2/3 las vicepresidencias, aun cuando la norma constitucional establece que la presidencia y la vicepresidencia se tiene que aprobar por mayoría simple. Entonces la verdad es que creo que esto es más bien una rabieta política, ¿no? Y están operando mucho con la inercia de lo que es la manera en que ha funcionado la política durante los últimos 30 años en el Congreso. Y la verdad que esa lógica no se va a poder replicar en la Convención Constitucional. En primer lugar, hubiéramos esperado que ayer, más allá de aprobar una comisión de reglamento, hubiéramos aprobado una comisión de reglamento con integrantes, sin duda alguna, con plazo. Algunos han dicho que deberíamos demorarnos 3 meses en el reglamento. Para nosotros eso es inaceptable. Debemos demorarnos apenas 1 mes y con eso tenemos más que suficiente tiempo para dictar ese reglamento. Yo creo que se puede, sin duda alguna, recurrir ante las instancias del caso. No me parece que sea el momento de hacerlo, pero se puede. Pero lo más importante es corregir, si uno entiende que estamos recién empezando. Pero ayer hubo fallas y yo diría una falta de conducción en algunas materias ciertamente preocupante.
Bien, Vivi, ¿qué queda ahora? Ahora distintos grupos de al menos 30 convencionales van a entregar sus propuestas de voto político respecto a los presos del estallido. Se van a socializar durante la hora del almuerzo y a las 15 horas se reanuda la sesión para votar por mayoría absoluta cuál es la propuesta finalmente que va a emanar desde la Convención Constitucional respecto a este tema. Sí, vamos a quedar bien atentos a la resolución que se tome en torno a los presos de la revuelta y además también a esta reunión entre Catalina Parot, que acaba de asumir como secretaria ejecutiva, y con la mesa. Así que vamos a ver también cualquier información. Tú nos haces el llamado, José, que estés muy bien. Sí, Vivi, y atentos también vamos a estar porque a la 1:30 va a comenzar un importante anuncio en el Palacio de la Moneda respecto a los cambios en el plan paso a paso. Pero antes vamos a hablar de una de las polémicas del día. Es el único chileno en haber recibido 3 dosis de la vacuna. Estamos hablando de Alejandro Gil, presidente del directorio de la clínica Las Condes, quien recibió una tercera dosis de Pfizer, habiendo recibido antes 2 dosis de Sinovac, algo que no está permitido en el sistema de salud porque recordemos que todavía se está estudiando si finalmente los chilenos van a recibir o no esta tercera dosis. Bueno, finalmente el presidente del directorio de la clínica Las Condes recibió la dosis y se inició un sumario sanitario contra la clínica, mientras que las enfermeras implicadas, una renunció después de 15 años de trabajo y la otra fue despedida ahí del recinto hospitalario. Tomamos contacto de inmediato con Mane Estrada, que nos trae los detalles del día de hoy. Mane. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Vivi, muy buenas tardes. Claro, y lo que además se terminó presentando la renuncia el director de la clínica Las Condes con respecto a esto que ha sido denominado como un escándalo, porque tú lo decías, es la única persona acá en Chile que tiene una tercera dosis y es algo que todavía no ha sido autorizado por parte del Ministerio de Salud. Esto ocurrió durante el primer fin de semana de julio, donde él llegó al vacunatorio junto con la gerenta de este lugar para pedirle a las enfermeras que estaban ahí que se le inoculara con esta tercera dosis, específicamente con Pfizer. Esto porque, según ellos, esto era una orden de su médico tratante. Él tenía algunas preexistencias de salud, nos decía, era una persona de riesgo y por eso entonces se le solicita esta tercera dosis, porque además se había hecho un examen de anticuerpos Spike, lo que arrojó bajos niveles de anticuerpos, y por eso entonces llegan con estos petitorios a pedir que se le inocule con esta tercera dosis de Pfizer, que sabemos todavía no ha sido autorizado por el Ministerio de Salud. Habían 2 enfermeras allí en este vacunatorio que, bastante sorprendidas por esta situación, decidieron dejar constancia de todo lo ocurrido, porque ellas en una primera instancia le habían dicho al director de la clínica que esto no lo podían hacer porque, según los datos que ellos tenían en el Registro Nacional de Inmunización, él ya había completado su esquema con las 2 dosis de la vacuna Sinovac y por esto no le podían poner una tercera dosis, porque esto tampoco había sido autorizado. Ante la insistencia, las 2 enfermeras que estaban ahí van y ponen esta tercera dosis de Pfizer, pero una vez completado esto, ellas toman constancia de esta situación, se lo comunican a sus jefas, quienes son Leticia Ortiz, quien era la jefa de los servicios ambulatorios, y Carla Garrido, quien era la coordinadora del vacunatorio. Ambas tomaron el informe que redactaron estas 2 enfermeras, reunieron más antecedentes y ellas 2 llevaron esta información a la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones. O sea, estas 2 jefas ponen en conocimiento todos los antecedentes que les habían brindado estas otras 2 enfermeras que estuvieron a cargo de la inoculación, y es ahí entonces donde se enciende la alerta para el Ministerio de Salud y se va a investigar este caso. Claro, ayer llegó la Seremi de Salud a la clínica Las Condes para investigar y se va a iniciar un sumario sanitario. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta situación? Que Leticia Ortiz, la jefa de los servicios ambulatorios, renunció ese mismo fin de semana, y Carla Garrido, la coordinadora del vacunatorio, fue despedida durante el día de ayer. O sea, estas 2 personas que entregaron los antecedentes al Programa Nacional de Inmunización, una renunció y la otra fue despedida. Escuchemos qué era lo que decía en el día de ayer el Colegio Médico, también el ministro vocero de Gobierno, con respecto a este caso único en nuestro país que sin tener la autorización del MinSal ya tiene una tercera dosis. Escuchemos.
Aclarar que aún la tercera dosis no ha sido definida por la autoridad sanitaria. Las vacunas son un bien público, por lo que tenemos que respetar los lineamientos. Esperamos frente a este hecho disculpas públicas del directorio de Clínica Las Condes frente a esta irregularidad, y también ofrecemos nuestro respaldo frente a posibles abusos de poder con el personal de salud de la institución en este hecho. Se instruyó y se concurrieron al establecimiento para hacer una investigación sumaria. ¿Por qué? Porque en nuestro país nadie se puede saltar la fila en esta materia. Pero esa no es una instrucción que pueda hacer unilateralmente ni una clínica, ni menos una persona. Y por lo mismo es que corresponde esa investigación sumaria para eventualmente ver las responsabilidades y, por supuesto, que ocurran las sanciones de incumplir la normativa sanitaria. Bueno, y en esta investigación sumaria que va a iniciar la Seremi de Salud, uno de los resultados podría ser el cierre de esta unidad. Esto quiere decir el cierre de vacunatorio, y por supuesto vamos a seguir muy atentos a qué es lo que sucede también con esta trabajadora que fue despedida y quien fue además una de las que puso a disposición del Programa Nacional de Inmunización esta información que está fuera de toda norma, de toda ley y protocolo sanitario del MinSal. Otro hecho que ha ocurrido durante esta jornada bastante importante fue la formalización de la paciente cero de la variante Delta, esta mujer de 43 años que venía de Estados Unidos al funeral de su padre argumentando razones humanitarias para ingresar al país. Fue formalizada entonces junto con su hermana y su cuñado, esto por no respetar la cuarentena que se le habría dicho que tenía que realizar en San Javier una vez llegada a nuestro país, y entonces es por este motivo, y también lo decían ahí desde la Fiscalía, por poner en peligro la salud pública, es que se realiza esta formalización donde finalmente las tres personas, la paciente cero junto con su hermana y su cuñado, quedaron con arraigo nacional mientras dura la investigación, lo cual va a ser durante 2 meses. Escuchemos qué decía el magistrado con respecto a esta formalización que se llevó a cabo durante esta jornada. Con todo lo anterior, ¿cierto?, cumpliéndose los requisitos legales que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal y el artículo 155 del mismo cuerpo legal, se hace lugar a la petición del Ministerio Público y se impone a los imputados Óscar Iván Echeverría Ochoa, Yodi Eunice Poblete Opaso y Elena Yasmila Poblete Opaso la medida cautelar del artículo 155 letra D del Código Procesal Penal, esto es la prohibición de salir del país, debiendo comunicarse tal decisión a la Policía Internacional. Ahí escuchábamos entonces lo que decía el magistrado con respecto a esta formalización que se realizó. Recordemos que lo que dice el protocolo sanitario es que estas personas deberían haber cumplido una cuarentena de 10 días. Sin embargo, cuando se hace el traslado desde Santiago a San Javier, van al funeral de su padre. Recordemos que en un principio ellos decían que ninguna autoridad les dijo que no podían asistir al funeral y que por eso habían ido, pero la defensa hoy día durante esta jornada no tomó ese argumento, más bien fueron enfáticos en señalar que no se había puesto en riesgo la salud pública porque no habían tenido contacto estrecho con ninguna persona, lo cual sabemos es bastante extraño porque estuvieron presentes en un funeral con más personas, por supuesto. Así que por lo menos o por el momento esta formalización los deja a las 3 personas con arraigo nacional mientras dura la investigación, que van a ser 2 meses. Mane, aclárame la siguiente duda. La paciente cero tiene residencia en Estados Unidos, de hecho vino a Chile para el funeral de su padre. Con esta orden de arraigo no podrá salir del país a su país de residencia. Ella es chilena pero vive allá. No va a poder salir del país entonces y regresar finalmente al país donde vive. Exactamente, va a tener que estar los 2 meses que dure la investigación acá en Chile, por eso el arraigo nacional y por eso también se dicta esta medida cautelar, para que la paciente cero en este caso no salga del país. Claro. Bien, Mane, muchas gracias. En cualquier momento volvemos contigo. Gracias. Bueno, vamos a ir a otra información porque un grupo saqueó una ferretería y una farmacia. Esto ocurrió en el centro de Santiago. Además, también se instalaron barricadas en la Alameda. Vamos a conocer más detalles. Efraín Leiva nos va a contar de lo que ocurrido en la jornada de ayer, Efraín. ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes. Sí, graves incidentes en distintos lugares de Santiago, todo en el contexto del cortejo fúnebre de Luisa Toledo. Recordemos que ella falleció durante este martes. Se llevaron a cabo diversos homenajes, principalmente en el sector de Villa Francia, una mujer luchadora por los derechos humanos, quien también había perdido a 2 de sus hijos a manos de agentes del Estado en la época de la dictadura cívico-militar. Sin embargo, durante el cortejo fúnebre que se
llevó a cabo durante la tarde de este miércoles, se registraron diversos incidentes protagonizados por algunas personas que precisamente habrían estado acompañando este cortejo. Todo esto parte en el sector de Las Rejas con 5 de abril, sigue hasta la Alameda, y es precisamente en el sector de Alameda con General Velázquez donde se registran los primeros altercados. En ese contexto es que un grupo de personas ataca un supermercado y 2 locales de comida. Posteriormente siguen avanzando por Alameda hasta el oriente, y es al llegar a la intersección de Alameda con Ricardo Camin donde se producen los primeros incidentes ya más graves. Es un saqueo a una ferretería, también a una farmacia ubicada en este sector, donde algunas personas encapuchadas cubriendo sus rostros ingresaron hasta estos lugares, según declaraciones de algunas de las víctimas, incluso portando armas blancas, bastante preparados. En una farmacia nos decía el dueño que ingresaron con un Napoleón para romper candados, eventualmente, si es que habían en el interior, exigiéndole también dinero en efectivo y todas las pertenencias de este lugar. Posteriormente, otros incidentes en el sector de General Maquena, donde atacan los juzgados de familia, y luego de eso hay enfrentamientos con personal de la Policía de Investigaciones en el cuartel general, precisamente ubicado en General Maquena, donde, según la Policía Civil, los funcionarios que estaban apostados en el exterior recibieron algún ataque con elementos contundentes, a lo que, según la misma Policía Civil, tuvieron que responder incluso utilizando elementos disuasivos, en este caso escopetas antidisturbios. En redes sociales surgió el rumor de que un reportero gráfico había sido herido con uno de estos balines de goma. Sin embargo, hasta ahora no hay algún tipo de denuncia formal por este hecho. Lo que sí, lo decíamos, dice la Policía de Investigaciones que uno de sus funcionarios resultó herido con un proyectil en el rostro. Posteriormente sigue avanzando este cortejo fúnebre hasta llegar hasta el cementerio general, donde ya definitivamente se producen los últimos incidentes en el interior de este, con el ataque al memorial de Jaime Guzmán. Sin embargo, en general este cortejo se vio marcado por diversos homenajes realizados por los asistentes que fueron de manera pacífica a Luisa Toledo. Incluso al llegar al cementerio, un grupo importante de ciclistas rindieron honores a esta mujer fallecida. Lamentablemente, los hechos que empañan esta jornada fueron los incidentes ocurridos en diversos lugares por donde pasó este cortejo fúnebre. Tenemos declaraciones de algunos trabajadores de la farmacia y de la ferretería que fueron atacadas, también de la Policía de Investigaciones, respecto a los incidentes que ocurrieron en el cuartel general, y donde la misma Policía Civil dicen tuvieron que utilizar elementos antidisturbios para poder controlar esta situación. Es una turba de gente, saquearon todo. Hay daño, hay de todo, robo, más que nada. Hay una persona herida que está en la posta con un golpe en la cabeza, pero al parecer nada de gravedad, menos mal. Entraron a robar, se robaron todo allá adentro, dejaron la escoba, rentaron, echaron a las personas para afuera. Eran como 50. Venían con haya, con de todo. Una serie de sujetos desconocidos por el momento, premunidos de piedras y elementos contundentes, sin mediar ninguna provocación del personal policial, comenzaron a lanzar estos objetos en contra de las dependencias de este cuartel. Causaron diversos daños y producto de esta acción resultó lesionado un oficial policial. El personal a cargo de un oficial general en este procedimiento hace uso controlado de elementos disuasivos. Además, en calle Huérfanos con Manuel Rodríguez hubo ataque a algunos automóviles que estaban esperando el paso de este cortejo fúnebre. De hecho, hay imágenes captadas por nuestros Casa Noticias donde se ve a algunos sujetos incluso saltando sobre estos automóviles, también rayándoles y tirándoles, arrojándoles diversos elementos contundentes. Pero lo señalábamos también de los incidentes más graves, los ocurridos en el sector de Alameda con Ricardo Camin, donde una ferretería y una farmacia fueron totalmente saqueadas. De hecho, conversamos con el dueño de la farmacia ubicada en este lugar, quien nos entregó sus impresiones de lo ocurrido durante la tarde de este miércoles. Empezamos a escuchar gritos, que había una protesta y todo, y de repente entró una turba, tomaron a las vendedoras del cuello y lo único que gritaban, la plata, la plata, la plata. Y después empezaron a romper todo. Era una turba, no sé, unos 30, 40
personas aquí tratando de romper todo. O sea, uno no había carabineros, no había nada, y los otros no, vienen súper preparados, o sea, martillos, guantes, napoleones, palas, como así, todo. Sí, está todo como organizado para delinquirnos. Claro, lamentablemente estos grupos aparentemente organizados que empañaron todos estos homenajes, lo decíamos, recibidos por Luisa Toledo en el contexto del cortejo fúnebre que la llevó finalmente hasta el cementerio general. Viviana, Roberto. Perfecto, muchas gracias, Efraín. Bueno, finalmente hubo un detenido por un homicidio en Peñalolén. Carola Garrido nos trae los detalles hasta ahora. Carola. Sí, muy buenas tardes. Apenas 16 años tiene el detenido por este homicidio que, tal como decías tú, Roberto, ocurrió ayer en la comuna de Peñalolén. Esto sucedió temprano, a eso de las 7 de la mañana, en la intersección de Ictinos con Avenida Grecia. Allí hay una plaza donde la víctima, un joven de 24 años, se iba a reunir con su polola para tomar desayuno. Estaba esperando cuando, según lo que se pudo ver a través de las cámaras de seguridad, se acercaron a este joven 4 sujetos y uno de ellos terminó apuñalándolo para robarle su celular. Luego huyeron del lugar y fue su polola la que hizo el hallazgo tras llegar pocos minutos después y darse cuenta que su pololo estaba herido de gravedad y que falleció producto de estas lesiones. Les quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que algunos testigos nos entregaron ayer en el lugar donde ocurrió este homicidio. Estaba el chico ahí tirado. ¿Pero qué viste tú? ¿Estaba solo? ¿Estaba con alguien? Con una muchacha, con una chica. ¿Y qué estaba haciendo ahí con la chica? No, ella estaba buscando de parar taxi, algo para que la auxiliaran, pues la ayudaran. El niño parece se pasó, el amigo no le quiso parar acá y le paró más arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Que de ahí el niño se vino de arriba, de dos paraderos, se vino para abajo y salieron 3 sujetos a pedirle plata, no sé, por lo que supe yo que le habían pegado 2 puñaladas. Bueno, es parte de lo que ocurrió ayer. Como decíamos, se ha detenido a este responsable, un menor de edad, tiene solamente 16 años, según informó la Policía de Investigaciones, es de nacionalidad venezolana y pese a que él tiene su residencia en las cercanías de Grecia con Ictinos, que fue el lugar donde se produjo el robo del celular y posterior homicidio, fue detenido ayer, pero en Renca, en la cercanía de la casa de algunos familiares. Él pasó a control de detención durante esta jornada y quedó en internación provisoria por un plazo de 60 días. Escuchemos más detalles en voz del fiscal a cargo de la investigación y también de la PDI. En razón a un robo con homicidio que afectó a un joven de 24 años, quien fue víctima de un delito de robo y posterior homicidio, se iniciaron las diligencias de investigación con el apoyo, ¿no es cierto?, de testigos, empadronamiento, levantamiento de evidencia del sitio del suceso y especialmente cámaras de seguridad. Nos permitió recrear una dinámica de los hechos y obviamente la identificación del único responsable, que se trata de un menor de 16 años, venezolano, sin antecedentes policiales, quien se encuentra en situación regular acá en nuestro país. Y este menor fue ubicado en la comuna de Renca el día de ayer en horas de la noche. Gracias a las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y el trabajo conjunto de la Fiscalía con la Brigada Homicidio, logramos dar el día de ayer con el paradero del autor de estos hechos. El día de hoy, este menor fue puesto a disposición del tribunal y se solicitó la medida cautelar de internación provisoria por el grave delito de robo con homicidio. El tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público, el sujeto se encuentra privado de libertad y con un plazo de investigación vigente de 60 días. Bueno, tal como lo decía la PDI, este adolescente no tiene antecedentes penales, se encuentra en una situación regular aquí en nuestro país y pese a todas las diligencias que se han realizado hasta el momento, no ha sido posible encontrar ni el arma homicida, que habría sido un cuchillo, un arma blanca, ni tampoco el teléfono celular que le sustrajeron a este hombre de 24 años. En todo caso, la detención fue bastante rápida dentro del mismo día y allí la participación que tuvieron los testigos
rápidos con entrega de información y sobre todo las cámaras de seguridad que había instaladas en ese lugar fueron fundamentales para poder obtener toda la información necesaria, recabar antecedentes sobre este adolescente de 16 años y dar finalmente con su paradero, como decíamos, en las cercanías de otro familiar en la comuna de Renca. Son casos que no dejan de llamar la atención considerando el botín por el que van en búsqueda, un teléfono celular. Lo atacaron directamente, al parecer él no tuvo mucha posibilidad ni siquiera de defenderse y es por eso que este hombre actúa bastante rápido, atacándolo directamente con este cuchillo, con una estocada que resultó fatal para él. Así es que bueno, es parte de la información que se ha conocido durante esta jornada con la detención de este menor que, insistimos, quedó en internación, provisoria, dure la investigación hasta que finalmente se logre determinar qué es lo que va a pasar con él. Realmente lamentable, Carola. Finalmente lo mataron para robarle un celular. Gracias, Carola. Bueno, vamos a conocer más detalles respecto a esta banda que se desarticuló, que robaba accesorios de auto, que al parecer además también llevaba varios podríamos decir, meses dedicados a este hecho, que fue también una operación de gran envergadura, según lo dado a conocer por las autoridades, y que en algunos casos también se hacía esto a través de la clonación, que sabemos que es un método que se ha ido popularizando para cometer este tipo de ilícitos, este tipo de hechos, que en el fondo además también hace que muchos autos, veíamos hace pocos instantes también, hace algunos meses, un verdadero taller gigantesco donde estaba precisamente estos artículos que después son revendidos, que muchas veces las personas que se les roban no tienen ninguna forma de poder llegar y acceder a ellos, se les cambia hasta la numeración, como sabemos que hay algunos de ellos que tienen ese detalle para que precisamente no sean robados, pero ya podríamos decir hay una cierta sofisticación detrás de estos grupos, de estas bandas, para cometer este tipo de ilícitos. Sí, Vivi, mira, te cuento un detalle de cómo operaba esta banda en particular. Ellos de noche estacionaban cerca de los autos que pretendían robar. Ellos no robaban el auto completo, robaban simplemente artículos, espejos retrovisores, etc. Estacionaban cerca de cada uno de estos autos, se bajaban y en pocos minutos efectuaban el robo y se daban a la fuga. Sí, para conocer más detalles de esta banda, tenemos ya la comunicación hasta ahora con Fabián Acevedo, que nos va a contar. Fabián. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y hasta ahora están siendo formalizados un hombre y una mujer quienes fueron detenidos ayer por la tarde en la comuna de Las Condes tras esta persecución que van a ver ustedes en pantalla, que daría cuenta de al menos una treintena de robos que protagonizaron no solamente el día de ayer, sino también en días anteriores. Fue justamente un patrullero municipal quien logró divisarlos en la calle Jean Palau al sur. Luego ellos, al ver la presencia de los inspectores, se dieron a la fuga por Carlos Alvarado al oriente, en Poloanda al sur. Arrojan una bolsa que quedó finalmente y fue tomada por Carabineros como evidencia, y por Bilbao al poniente, ya al llegar a Manquehue, es que colisionan otros dos vehículos. De inmediato entonces, y al producirse este accidente de tránsito, es que los inspectores municipales junto a Carabineros, ya en primera instancia se les logra retener a estas dos personas, dos imputados, y posteriormente ya Carabineros practica esta misma detención. ¿De qué se dieron cuenta una vez que abrieron esta bolsa que ellos habían abandonado? De que tenían varios espejos retrovisores que justamente habían sustraído ya minutos antes que se iniciara esta misma persecución. En esas circunstancias que fueron inmediatamente trasladados entonces hasta un cuartel policial, se recogieron algunos testimonios y principalmente a través de la aplicación SoSafe es que se dieron cuenta de dónde ellos habían cometido ya la sustracción de varias de las especies de los vehículos, principalmente de los espejos retrovisores. Asimismo que se tomaron al menos dos denuncias con las que hoy entonces se está realizando esta audiencia de control de detención y formalización de cargos. Tenemos justamente declaraciones que hemos podido recoger a raíz de este procedimiento. Hubo características que se fueron tomando y que lograron la detención de estas dos personas, principalmente por el automóvil en que se trasladaban. De hecho, el sujeto que se baja del automóvil es el mismo que protagoniza los robos. Dicen bastante rápido, en tiempo prácticamente récord, y lo que se está investigando hasta ahora, cuál era el destino justamente que tenían ellos con lo robado. Tenemos esas declaraciones, las revisamos ya a continuación. Hoy
en coordinación con Carabineros y gracias a toda la información que nos entrega nuestra red municipal de cámaras, logramos detener a una banda que tiene asociado más de 30 delitos acá en nuestra comuna y en comunas también aledañas. La tecnología, la innovación, también la georreferenciación y la analítica que nos entrega esta red de cámaras municipal nos ha permitido poder detener a esta banda. Se logró la detención durante la jornada de ayer de 5 delincuentes quienes efectuaban robo de accesorios de vehículos en esta comuna. En primer procedimiento, Carabineros logró la detención de 3 delincuentes quienes operaban con un inhibidor de señal para cometer este tipo de delitos. Además, se les incautó un notebook que pertenecía evidentemente a otra persona y había sido sustraído al interior de un supermercado. Posteriormente, en un segundo procedimiento y con participación y cooperación con el personal del municipio de esta comuna, Carabineros logró la detención de 2 sujetos más, un hombre y una mujer. El hombre con 14 detenciones anteriores, en tanto que la mujer con otras 7. Todos los antecedentes respecto de esta clase de ilícitos fueron entregados oportunamente al Ministerio Público. Guillermo Chacón Becerra y Roxana Chacón Pérez, ambos quienes entonces fueron detenidos, ahí ya como lo escuchaban, por parte de Carabineros en flagrancia prácticamente, porque esta persecución se inicia por los diversos robos que estaban desarrollando. Varios vecinos afectados en la comuna de Las Condes, de hecho tuvimos la posibilidad de conversar con algunos de ellos. En la misma cuadra, fíjense, hicieron al menos 3 robos, víctimas que se dieron cuenta, una a través de las cámaras de seguridad. Pero vamos a tener que interrumpirte algunos instantes, vamos a dejar pendiente aquello porque ya tenemos, entiendo, la posibilidad de escuchar a las autoridades en lo que estaba dispuesto a anunciarse durante la jornada del día de hoy, que son estas modificaciones en el plan paso a paso. Como sabemos, ya se ha adelantado alguno de ellos que tienen que ver sobre todo con las, podríamos decir, ventajas que tienen las personas vacunadas que han completado ya su proceso versus quienes todavía no lo hacen. Y además también algunas modificaciones en los aforos, priorización, por ejemplo, a la posibilidad de la reapertura de los colegios en cuarentena, además también de una comparecencia donde van a estar varios de los ministros explicando cada uno de ellos las modificaciones a partir de sus carteras. Sabemos que hasta el propio presidente Sebastián Piñera va a estar presente en esta actividad que debiese comenzar en algunos segundos y que además también se condice con algunas bajas que han habido en las cifras en las últimas semanas respecto a los contagios sobre todo. Tenemos ya a Iván Carvajal para poder ver lo que está ocurriendo hasta ahora en el Palacio de la Moneda con estos anuncios en el plan paso a paso que estamos esperando. Iván, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hubo un problema con la señal oficial que entrega el gobierno de esta actividad en la que se va a dar cuenta de este nuevo plan paso a paso, pero lo que se señala es que ya está lista nuevamente esta señal oficial, así que de un momento a otro vamos a ver al presidente Sebastián Piñera acompañado de los ministros de distintas carteras que van a entregar el detalle de las nuevas medidas de este plan paso a paso 2.0. Vamos ahora de inmediato a la señal oficial y a escuchar y ver al presidente de la República. Muy buen día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Llevamos 16 meses de pandemia. Una pandemia que ha asolado y producido efectos devastadores en el mundo entero y que también ha significado grandes dolores, privaciones, angustias e incertidumbres a las familias chilenas. Nos hemos tenido que encerrar en nuestras casas, hemos tenido que alejarnos de nuestras familias, amigos y seres queridos. Muchos han perdido sus empleos o sus emprendimientos y también muchos proyectos y sueños se han visto truncados. Y lo más doloroso, esta pandemia ha provocado la pérdida de muchas vidas. En el camino, todos hemos ido aprendiendo de la pandemia. Y aunque ciertamente estamos más cansados, también sabemos más de este virus y conocemos mejor cómo combatir esta pandemia. En los últimos días hemos tenido reuniones virtuales con importantes líderes políticos y científicos, incluyendo los encargados de combatir la pandemia en países como Inglaterra, Alemania e Israel. De hecho, hoy tuvimos una reunión de trabajo virtual con el doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del gobierno del presidente Biden en Estados Unidos para combatir esta pandemia. También nos hemos reunido con científicos chilenos, con el Comité Asesor COVID y con muchos expertos nacionales,
con quienes hemos podido analizar en profundidad temas como la necesidad y oportunidad de una tercera dosis de vacuna, el testeo, trazabilidad y aislamiento, la protección de nuestras fronteras, la flexibilización de las cuarentenas y de las restricciones a la movilidad de las personas y nuevas variantes del virus, como la reciente variante Delta. Adicionalmente, nuestro gobierno inició un amplio y profundo proceso de diálogo y escucha con la comunidad científica y también con la sociedad civil. Agradecemos muy sinceramente la actitud de colaboración y el valioso aporte de todos quienes participaron de estos diálogos y que hoy nos acompañan virtualmente. También tenemos buenas noticias que compartir. Después de un muy difícil y exigente periodo durante el mes de mayo, hoy llevamos ya más de 30 días de mejoras sanitarias continuas, que nos han permitido, por ejemplo, reducir el número de contagios diarios en un 60% y también nos ha permitido reducir las hospitalizaciones y en menor medida los fallecidos. Por otra parte, al día de ayer, más de 11 millones de compatriotas ya habían completado su proceso de vacunación con 2 dosis, cuando correspondía. Y más de 13 millones de chilenos ya habían recibido su primera dosis de la vacuna. ¿Qué significa esto? Que más del 73%, casi 3 de cada 4 chilenos de población adulta, ya han completado su proceso de vacunación. Muy pocos países en el mundo tienen un avance como el que tiene Chile. Y esto es mérito de todos. Y a esto debemos sumar que hace 2 semanas iniciamos la vacunación de los jóvenes entre 12 y 17 años. Y cuando corresponda, vacunaremos también a los niños entre 3 y 11 años. Queremos informar a nuestros compatriotas que a través de negociaciones y acuerdos con Pfizer, Sinovac, Moderna y Sputnik, ya tenemos aseguradas las vacunas necesarias para una eventual tercera dosis. Y estamos trabajando para asegurar, mediante acuerdos y contratos y con anticipación, el aprovisionamiento de las vacunas que podamos necesitar en el futuro. Estos procesos de diálogo con la comunidad científica y con la sociedad civil, junto a las significativas mejorías en materia de contagios y hospitalizaciones de las últimas 4 semanas, nos permiten hoy iniciar una nueva etapa. En el plan Paso a Paso nos cuidamos. Esta nueva etapa entrará en vigencia a partir del próximo jueves 15 de julio. El objetivo de este nuevo plan Paso a Paso es adecuarlo a las nuevas realidades que vive la pandemia en el mundo y en nuestro país y también compatibilizar mejor la protección de la salud y la vida con mayores niveles de libertad, de movilidad de las personas, con mayores oportunidades de operación y desarrollo para las instituciones, para los emprendimientos, para las pymes. Pero como siempre en la vida, mayor libertad exige también mayor responsabilidad. Porque las 2 principales herramientas que tenemos para combatir esta pandemia son, primero, la vacunación masiva, donde los chilenos lo hemos hecho bien. Queremos hoy llamar a los jóvenes y a los rezagados a vacunarse ya, porque frente a pandemias como el coronavirus, nadie está seguro mientras no estemos todos seguros. Y segundo, llamar a todos a que respetemos rigurosamente los cuidados personales y las normas sanitarias. Queremos llamar a todos a extremar los cuidados personales, como el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, la ventilación de lugares cerrados y también a cumplir rigurosamente las normas y protocolos sanitarios. Aquí los irresponsables no solamente comprometen su salud y su vida, comprometen también la salud y la vida de sus seres queridos, de sus familias, de sus compañeros de trabajo, de toda la comunidad. ¿Cuáles son los principales cambios de este nuevo plan Paso a Paso? Primero, otorgar mayores niveles de libertad y movilidad a las personas que han completado su proceso de vacunación porque significan menor riesgo. Segundo, facilitar un retorno seguro a clases presenciales y recuperar el tiempo perdido por la falta de educación presencial.
Tercero, fortalecer la protección de nuestras fronteras. Cuarto, fortalecer la seguridad sanitaria en el transporte público. Quinto, actualizar los aforos para las distintas actividades, distinguiendo entre aquellas que se realizan en espacios abiertos y en espacios cerrados. Sexto, facilitar la práctica del deporte y las actividades al aire libre con la naturaleza. Séptimo, flexibilizar el funcionamiento de los locales comerciales, incluyendo mayores facilidades para restaurantes, gimnasios, cines y otras actividades que han estado restringidas, privilegiando siempre a las personas que hayan completado su proceso de vacunación. Y octavo, flexibilizar el horario del toque de queda. Vamos a establecer dos horarios, uno de 10 de la noche a 5 de la mañana y otro de 12 de la noche a 5 de la mañana. Y estos horarios se van a aplicar a las distintas regiones en función del nivel de incidencia de los contagios y del avance de la vacunación. Queridos compatriotas, todos sabemos que han sido 16 meses muy duros y muy dolorosos. La pandemia y la recesión, al igual que en el mundo entero, nos han golpeado muy severamente y han afectado profundamente la calidad de vida de las familias y muy especialmente de los sectores más vulnerables, como lo demostró la reciente encuesta CACEN. Pero todos sabemos también que los chilenos hemos tenido el coraje y la resiliencia para enfrentar esta pandemia y esta recesión, y que los esfuerzos que hemos hecho están dando frutos fecundos. En efecto, la situación sanitaria lleva 4 semanas mejorando, lo que nunca debe significar bajar la guardia. Hay que mantener los cuidados personales y cumplir los protocolos sanitarios. Por otra parte, la economía se está reactivando. Hemos visto tasas de crecimiento o de recuperación fuertes y sólidas. Estamos creando nuevas oportunidades para las pymes y estamos recuperando los empleos perdidos. De hecho, de los 2 millones de empleos que perdimos, ya hemos recuperado 1 millón. Nos falta recuperar ese otro millón. Y nunca debemos olvidar que no hay mejor política de desarrollo que el crecimiento inclusivo y sustentable, y que no hay mejor política social que la creación de buenos empleos. Termino estas palabras llamando a todos mis compatriotas a actuar con unidad y con responsabilidad para que esta mejoría sanitaria, la reactivación de nuestra economía y la recuperación de los empleos se fortalezca y se proyecte en el tiempo. Porque así no solo podremos volver a abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, sino que también podremos volver a emprender nuestros sueños y nuestros proyectos de vida con mayor seguridad, con mayores proyecciones. En síntesis, lo que todos queremos, recuperar en plenitud nuestras vidas y buscar la felicidad junto a nuestros seres queridos. A continuación, dejo con ustedes al ministro de Salud y a los ministros de Estado que han participado y que van a profundizar los contenidos de este nuevo plan paso a paso. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. En este año y 4 meses de convivencia con el COVID-19, hemos logrado tener más certezas sanitarias en un escenario de incertidumbre que ha provocado la pandemia a nivel mundial. Certezas que nos permiten disminuir el riesgo de contagio y propagación del virus. Y con esas certezas podemos hacer esta actualización al plan paso a paso, lo cual nos permite dar respuesta a muchas de las preocupaciones, incertidumbres de las familias y personas a lo largo de todo Chile, sin dejar de lado lo más importante para nosotros, la salud y la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. La primera gran certeza es que las vacunas salvan vidas y nos protegen de enfermar gravemente. Desde marzo estamos midiendo este impacto en los vacunados en Chile y los datos son contundentes. El riesgo de una persona vacunada de caer hospitalizada en la UCI es 3 veces menor que el riesgo de alguien que no se ha vacunado. El riesgo de morir
de alguien con su esquema completo de vacunación es 4 veces menor que para alguien que aún no ha decidido vacunarse. El riesgo de una persona no vacunada de caer hospitalizada en la UCI es 3 veces mayor que el riesgo de alguien que sí se ha vacunado, y el riesgo de morir de alguien que aún no ha decidido vacunarse es 4 veces mayor que para alguien que ya cuenta con su esquema completo de vacunación. El trabajo de investigación desarrollado por el MinSal nos permite adquirir aún más certezas. Ayer miércoles fue publicado el estudio chileno sobre efectividad de la vacuna CoronaVac en la prestigiosa revista médica The New England Journal of Medicine. La investigación realizada por el doctor Rafael Araos, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, en conjunto con otros académicos, especialistas y profesionales del Ministerio de Salud de Chile, abarcó 10.200.000 personas, de las cuales 4 millones fueron inoculadas entre el 2 de febrero y el 1 de mayo del presente año con la vacuna del laboratorio Sinovac, y muestra que la efectividad de la vacuna CoronaVac al día 14 después de la segunda dosis es de un 65,9% para prevenir los síntomas de COVID-19, es de un 87,5% para prevenir la hospitalización, de un 90,3% para prevenir el ingreso a UCI, de 86,3% para prevenir la muerte debido a COVID-19. Porque sabemos que las vacunas evitan los escenarios más complejos, tenemos una campaña de vacunación masiva que entrega gratuitamente la vacuna para todos y todas en todo el territorio nacional. Hoy hemos alcanzado el 84,29% de la población objetivo vacunada con una primera dosis y dosis única, y un 73,07% de la población objetivo con su esquema de vacunación completo, es decir, con 2 dosis. Con más de 12 millones de personas vacunadas, esto nos permite hacer cambios, pero también generar incentivos para aquellos que aún no lo hacen, porque hay evidencia clara. En la medida que más gente se vacune, más nos protegemos. Todos estos logros son gracias a un inmenso trabajo de miles de funcionarios de la salud, de la atención primaria, del Programa Nacional de Inmunizaciones, alcaldesas y alcaldes, y gracias a la colaboración de millones de ciudadanos y ciudadanas que se han sumado a esta campaña a medida que ha avanzado el calendario de vacunación. Otra certeza, las vacunas han mostrado ser efectivas en prevenir la infección. Comenzamos a vacunar a las personas mayor de edad por ser un grupo de riesgo y fuimos descendiendo en edades en la campaña de vacunación. Hoy los casos recientes corresponden mayoritariamente a personas jóvenes, donde la tasa de incidencia es mayor en los jóvenes de 20 a 29 años. Pero con respecto a esto tenemos la certeza y nos hemos encargado de decirles a todas y a todos que la vacuna no puede prevenir la infección por sí sola. Necesita de algo esencial e indispensable que está en las manos de cada uno de nosotros. Son 4 medidas que resguardan nuestra vida y nos protegen del contagio: lavado frecuente de manos con jabón o alcohol gel, uso correcto de la mascarilla tapando nariz, boca y mentón, ventilación constante de los espacios cerrados, distanciamiento físico de al menos 1 metro. Los datos son contundentes y nos han mostrado que en lugares donde existen protocolos sanitarios en los cuales estas 4 medidas se cumplen, los contagios disminuyen. Hoy, el 90% de los brotes se producen en las reuniones sociales y familiares. ¿Y por qué? Porque estas 4 medidas no las empleamos y no dejamos que evitar la diseminación del virus. Por eso es clave que en esta actualización del plan paso a paso que haremos, los protocolos sanitarios se cumplan y refuercen, y que en nuestros encuentros sociales tengamos presente que la mejor forma de protegernos y proteger a quienes más queremos es manteniendo el distanciamiento físico, el lavado de manos, la ventilación, el uso de mascarilla, privilegiando los espacios abiertos donde sabemos que hay mucho menor riesgo de contagio. Porque si hay algo que nadie sabe con exactitud en el mundo es cuándo esta pandemia terminará. Y por eso vacunarnos y transformar estas acciones en parte de nuestra vida es lo que debemos mantener, reforzar, comunicar e informar. Vivir en modo COVID nos permite volver a encontrarnos, a reunirnos de una manera distinta, obviamente, a lo que era antes del año 2020. Pero lo más importante es que ahora podemos hacerlo, siempre con responsabilidad individual y colectiva, con tu familia, con quienes te rodean, a quienes tú quieres y amas. Una necesidad de reencuentro que evidenciamos en ambas jornadas de escucha ciudadana, con la participación de más de 330 personas
en donde realmente conocimos historias desgarradoras de cómo esta pandemia ha traído consigo otros problemas, afectando y disminuyendo la calidad de vida de chilenos y chilenas, problemas que han mermado el bienestar emocional de muchos ciudadanos, porque a todos nos ha afectado de distintas formas esta pandemia, pero nos ha afectado a todos por igual. En un escenario mundial de cambios constantes, de miedos y ansiedades, valorar las certezas que hoy tenemos como país nos permite potenciarnos y que la experiencia, conocimiento y aprendizaje que hemos obtenido nos permita avanzar a través del diálogo, la escucha y la participación ciudadana. A continuación, la subsecretaria doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, dará a conocer las principales actualizaciones del plan paso a paso y las políticas públicas de salud que nos acompañarán en estos cambios para que luego cada ministerio profundice en las modificaciones de su sector. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. Esta actualización del plan paso a paso no solo fue diseñado en base a las certezas mencionadas por el ministro París, fue elaborado también con el material recogido en ambas jornadas participativas de la ciudadanía, con las propuestas recibidas por distintas asociaciones y gremios, con reuniones con expertos destacados internacionalmente en el área de la salud y teniendo en cuenta el proceso de campaña de vacunación y las actividades de mayor y de menor riesgo. Para comenzar, hay 3 elementos de esta nueva etapa que quisiera destacar. En primer lugar, recalcar que este plan otorga mayor libertad de circulación a las personas. Permitirá realizar más actividades para quienes tengan su pase de movilidad. En segundo lugar, de la mano de la libertad, este plan otorga mayor responsabilidad. El virus lo transportan las personas, por lo tanto, la conducta individual es un eje central en el control de la transmisión. Además de la libertad y responsabilidad para la ciudadanía, este plan contempla más medidas de contención de la pandemia desde la salud pública, que serán transversales a todos los pasos de este plan. Debemos trabajar en conjunto, Estado, ciudadano, las autoridades, entregando medidas sanitarias y programas que vayan en directo beneficio de las personas y control de la pandemia. Por su parte, cada uno de nosotros haciendo uso de estas estrategias y respetando estas medidas sanitarias. Desde el Ministerio de Salud fortaleceremos programas específicos en testeo, trazabilidad y aislamiento, comunicación de riesgo, fiscalización y educación para la ciudadanía tenga todas las herramientas para poder llevar a cabo esta buena conducta sanitaria. En cuanto a testeo, seguirá fortaleciendo el test de antígeno en todas las fronteras, sobre todo en aquellas donde hay circulación de gente que llega con mercadería para abastecer al país. Además, comenzaremos a tomar PCR de variantes, lo que nos permite saber con mayor rapidez qué tipo de variante tiene una persona positiva. Se continuará testeando a los pasajeros que entren por el aeropuerto de Santiago y se aumentará la secuenciación a través del Instituto de Salud Pública, que suscribió convenio con universidades en donde algunas ya comenzaron a secuenciar. Además de adquirir un nuevo equipo que va a permitir duplicar la secuenciación de los equipos actuales y con eso reducir los tiempos. Junto con esto se creará la Unidad Nacional de Control Fronterizo y Fiscalización de Viajeros, cuya misión será garantizar la cuarentena de quienes entren al país y pesquisar oportunamente las nuevas variantes. Quiero recordar que nuestras fronteras se encuentran cerradas para los extranjeros, pero no podemos impedir la entrada a los chilenos y residentes que se encuentran fuera del país. Se promoverá el uso de test de antígeno, no solo en los centros de salud, sino también en lugares específicos con brotes y en especial en los colegios, en donde además se hará búsqueda activa de casos para dar la tranquilidad a la comunidad educativa. El test de antígeno tendrá un código FONASA que lo hace parte de las prestaciones de salud, que tienen un precio fijo establecido por resolución, lo que anterior permitirá que cualquier previsión, ya sea FONASA o ISAPRE, dé cobertura a este examen. En cuanto a la trazabilidad, se dará a conocer en las próximas semanas el fono TTA, un número de teléfono en donde la ciudadanía podrá responder sus dudas y si le avisan si es contacto estrecho, caso positivo o probable, para poder agilizar el proceso de trazabilidad y responder todas las dudas en relación al testeo, licencias médicas y aislamiento. Se continuará con la estrategia de residencias sanitarias para realizar un aislamiento seguro, pero sobre todo se potenciará a través de las cuadrillas sanitarias y campañas comunicacionales cómo hacer ese aislamiento efectivo en el hogar.
Por otro lado, se reforzará el control de aislamiento domiciliario de los casos positivos y contactos estrechos. En cuanto a la vacunación, estamos enfocados en grupos específicos. En el caso de los jóvenes, potenciaremos la vacunación porque son los que tienen conductas de mayor riesgo. También vamos a continuar yendo a vacunar a lugares específicos para acercar lo más posible la vacuna a las personas que aún no lo pueden hacer. Ayer comenzamos con operativos de vacunación en el campamento Manuel Bustos de Viña del Mar, estrategia que vamos a extender a todas las regiones, con más campamentos porque son los lugares donde hay un importante número de personas que no se han vacunado. Haremos una fuerte campaña en los establecimientos educacionales para poder reforzar la estrategia de capullo, para que los niños y niñas que no pueden vacunarse porque la vacuna no está aprobada para ellos. Esto consiste en que todo el entorno de ellos esté vacunado, padres, familiares cercanos, profesores, toda la comunidad educativa. También vamos a fortalecer las cuadrillas sanitarias en tu escuela para poder lograr que cada establecimiento tenga su grupo conformado por apoderados, profesores y alumnos para poder educar y dar información idónea a su comunidad y realidad. Lo mismo vamos a hacer con las cuadrillas sanitarias en tu barrio, un programa que iniciamos hace 2 meses, que ya está en 5 regiones y que queremos que en julio llegue a todo el país para poder capacitar a líderes comunales que a su vez puedan educar a sus vecinos en temas de prevención, contención de la pandemia con enfoque territorial. ¿Y en qué consiste este nuevo plan? Esta actualización del paso a paso mantendrá los 4 pasos ya conocidos: cuarentena, transición, preparación y apertura inicial, en donde avanzan y retroceden por unidades territoriales que agrupen comunas de acuerdo a las características regionales y su movilidad. Los avances y retrocesos en el plan paso a paso se van a definir tomando en cuenta de manera sistemática un conjunto de parámetros que permiten monitorear la evolución de múltiples aspectos de la pandemia en cada territorio, como los casos nuevos, positividad de PCR y antígeno, ocupación de camas UCI, trazabilidad, avance de vacunación y tiempo en el paso, entre otras medidas. No habrá cambios en cuanto a desplazamientos en general de lunes a domingos en cuarentena. En transición se mantiene la libre movilidad de lunes a viernes y cuarentena los fines de semana y festivos, pudiendo movilizarse en ambas etapas con los permisos de comisaría virtual y el pase de movilidad. En preparación y apertura podrán circular sin restricción todos los días de la semana, sobre todo las actividades que puedan realizarse y lugares que puedan abrir en esta actualización del paso a paso. Los mayores cambios se harán en los pasos de transición y preparación, donde las personas con su pase de movilidad tendrán permiso para ir a ciertos lugares y realizar algunas actividades que no podrán hacer aquellos que aún no terminan con su esquema de vacunación completo. Esto servirá principalmente como una medida de protección para aquellos que aún no se han vacunado y que pudiesen enfermar más gravemente que alguien que ya está vacunado, y también incentivar para que la gente se vacune. ¿Cómo se adaptarán estas medidas? Para hacer estas modificaciones se tuvieron en cuenta los riesgos sanitarios en relación al espacio y el metraje de los lugares, el tiempo en que la gente permanece en un recinto, el uso de mascarilla en todo momento, la distancia física de al menos 1 metro con otra persona y sus interacciones, y el esquema de vacunación de las personas. De acuerdo a estos criterios, se definieron 4 categorías para poder determinar cuáles son estas actividades que son de más y menos riesgo, y con esto definir aforos y normas sanitarias. Lo primero, atención presencial al público, que son lugares abiertos y cerrados. Lo segundo, atención de restaurante, fuentes de soda, que son homologables a los gimnasios y los casinos. Lo tercero, actividades sin interacción entre los asistentes. Y lo cuarto, actividades con interacción entre los asistentes. Quisiera reiterar que detrás de este anuncio hay un gran equipo de personas, un equipo diverso, multidisciplinario, que ha contribuido para que como país podamos enfrentar esta pandemia. Sin embargo, este valioso aporte no será suficiente si no contamos con la colaboración de toda la ciudadanía. Este es un llamado a cuidarse, un llamado a actuar responsablemente para no poner en riesgo su salud, la de su familia y la de la comunidad. Nosotros de Salud Pública continuaremos trabajando, aumentando las medidas de contención a esta pandemia. Para más detalles de cada una de estas categorías y qué actividades y cuándo se podrán realizar, las darán a conocer los ministros a continuación. Quiero darle la palabra al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que dará a conocer el detalle de los cambios que se le realizarán en relación al toque de queda. Ministro. Muchas gracias, subsecretaria.
El toque de queda nos ha permitido controlar importantes focos de contagio, como lo han sido las fiestas clandestinas y las reuniones masivas. Y aunque sabemos que hay que seguir evitando este tipo de grandes eventos, creemos que debemos avanzar hacia mayores libertades, que nos permitan movernos, siempre, por supuesto, manteniendo todas las medidas de distanciamiento y autocuidado. El horario del toque de queda se definirá según territorio regional. Se aplicará un toque de queda de menor duración a las regiones que cumplan con dos indicadores. Primero, que tenga al menos el 80% de su población adulta vacunada con el esquema completo. Y segundo, que la tasa de activos sea menor a 150. Vale decir, por ejemplo, una región podrá tener un toque de queda que parta a las 12 de la noche si el 80% de su población adulta está con 2 dosis y su incidencia sea de 150 o menos. Seguimos en pandemia, por lo que de igual manera siempre se analizarán elementos locales y antecedentes relevantes en la toma de decisiones. Es clave que todos nos pongamos, por supuesto, en el lugar del otro y también pongamos de nuestra parte, porque para superar esta pandemia se necesita a cada uno de nosotros. Este cambio en el horario de toque de queda debe asumirse también con responsabilidad y cuidado. En esta oportunidad quiero además agradecer el trabajo de los cientos de alcaldes, de alcaldesas y también de funcionarios municipales de todo Chile. Ellos han sido clave para el éxito de este plan paso a paso y también para que Chile se haya transformado en un ejemplo en el proceso de vacunación. Ahora, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, hablará sobre las clases en establecimientos educacionales en esta actualización del plan paso a paso. Muchas gracias, ministro Delgado. Empiezo por agradecer a todos los profesores, asistentes de la educación, educadoras de párvulo, apoderados, niños y jóvenes por el gran compromiso que han mostrado durante este tiempo. Hoy queremos ratificar una vez más nuestro compromiso con la educación y el futuro de los niños y jóvenes de nuestro país. Cumpliendo con todas las exigencias sanitarias, las escuelas deben ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar. En estos meses de pandemia, todos nos hemos visto enfrentados a diversos cambios. Hemos tenido que modificar nuestros hábitos, formas de vida y la manera que interactuamos con nuestro entorno. En este contexto, las comunidades educativas han cumplido un rol fundamental, adecuándose para garantizar la continuidad de la educación de millones de niños y jóvenes. Sostenedores, directores, profesores, asistentes de la educación y apoderados han mostrado un compromiso firme con el futuro de nuestros niños y jóvenes. Y la verdad es que ellos han sido, nuestros niños y nuestros jóvenes, los verdaderos héroes durante estos meses de pandemia. Han debido estar separados de sus amigos, adaptarse a nuevas circunstancias, tener que aprender de una forma distinta. Y lo han hecho muy bien, con resiliencia, esforzándose día a día para seguir aprendiendo. Por eso llegó el momento de que nosotros, los adultos, estemos también a la altura y generemos las confianzas para que los niños y jóvenes vuelvan a sus colegios, se reencuentren con sus compañeros, corran por sus patios y desaten toda su creatividad en la sala de clases, como lo han hecho miles de establecimientos educacionales durante el primer semestre de este año. La educación remota ha sido una herramienta que ha facilitado muchos procesos durante este año y medio. Pero por más esfuerzo que pongamos en ello, no reemplazará nunca la educación presencial. El contacto directo con el profesor y el compañero, la práctica en un liceo técnico profesional, ni los cuidados y herramientas que entregan los establecimientos educacionales para niños con necesidades educativas especiales. Estas últimas semanas hemos podido escuchar a muchas organizaciones, colegios, jardines infantiles, apoderados y expertos del mundo de la salud, con un solo objetivo: que cada niño y joven siga aprendiendo y pueda desarrollar al máximo todas sus capacidades. Nos estamos jugando el futuro de una generación y depende de nosotros que no les fallemos. Ante el consenso de lo prioritario que debe ser la educación, se hace necesario dar estabilidad a la presencialidad, generando las condiciones para que las escuelas sean las primeras en abrir y las últimas en cerrar. Es nuestro deber asegurar el derecho a la educación a cada uno de nuestros niños y jóvenes en nuestro país. Por todo lo anterior, esta actualización del plan paso a paso incluye la posibilidad de que los jardines infantiles y las escuelas abran de manera voluntaria en comunas en cuarentena, siempre siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
Los jardines infantiles y las escuelas podrán abrir en cuarentena de lunes a viernes, con autorización del Ministerio de Educación o sin necesidad de esa autorización, si acaso el establecimiento ya estaba abierto durante transición y debió retroceder. Además, los niños que vivan en comunas en cuarentena podrán asistir a estos establecimientos, obviamente tomando todas las medidas de autocuidado en el trayecto. Creemos firmemente que son los padres quienes deben decidir sobre el futuro de sus hijos, por lo que la asistencia a clases se mantendrá voluntaria en todas las fases del plan. Dejo con ustedes al ministro de Economía, Lucas Palacios, quien dará a conocer el detalle de la actualización con respecto al comercio, aforos y otros temas. Muchas gracias, ministro Figueroa. Como ustedes saben, la economía de nuestro país la mueven las familias chilenas. La economía se trata de las personas, de la relación que existe entre las personas. Por eso, mientras más sanas estén las personas, mejor funciona también la economía. Y mientras mejor funciona la economía, mayor es el bienestar de las familias. Este casi año y medio que ha traído angustia, se han truncado sueños y proyectos. Debemos hacer todos los esfuerzos para que nuestro país se recupere, para que vuelva a estar en marcha, para recuperar los empleos perdidos. Nada de esto va a pasar si no nos cuidamos, si no tenemos ese sentido de responsabilidad, de solidaridad por el otro. Son demasiados los emprendedores que han tenido que cerrar y dejar de lado proyectos de años, pero también son demasiados quienes quieren ponerse de pie. Por ellos, cuidémonos, volvamos a nuestras actividades con precaución, pensando en el otro, pensando en poner de pie a Chile. Hemos entregado bonos y apoyos, pero no existe bono o ayuda que reemplace el empleo. El empleo es la mejor política social y esa tiene que ser nuestra causa, nuestro norte, recuperar el casi 1 millón de empleos que teníamos en el año 2019 y que hoy ya no están. Para eso hemos trabajado incansablemente y lo seguiremos haciendo, pero no podemos hacerlo solos. Esto es un esfuerzo conjunto, esto es un esfuerzo de todo el país. La economía y la salud no son dos enemigos ni se contraponen en objetivos. Muy por el contrario, son dos eslabones fundamentales de una sola cadena. Si no somos responsables y también generosos, nunca tendremos una economía sana y recuperada. Esto quedó demostrado en nuestra jornada de escucha, donde los mismos participantes hicieron una pregunta que me parece importante, me parece clave para entender el manejo de la pandemia hacia el futuro. La pregunta es, ¿cómo ayudo yo al otro? ¿Qué puedo hacer yo para colaborar con esa pyme que no ha podido vender, con ese restaurante que no ha podido abrir, con ese negocio familiar que quedó de lado? Ese es el espíritu que debe primar, la colaboración, la solidaridad, la unidad, el entendimiento. Vamos a reactivar nuestra sociedad, pero con personas sanas, y eso es tarea de todos. Quiero ahora explicar brevemente las actualizaciones que son relevantes para el mundo del comercio, las pymes y todo lo que los rodea. En primer lugar, para la atención general de público, los nuevos aforos se han simplificado y se determinan de acuerdo a los metros cuadrados de cada lugar. Por ejemplo, en cuarentena, se mantiene la regla de funcionamiento solo de comercios establecidos en el protocolo de desplazamiento. En transición, se permitirá un aforo de una persona cada 10 metros cuadrados de lunes a viernes. Pero respondiendo a una necesidad muy sentida, la norma se flexibiliza para los comercios de menor tamaño, donde siempre podrá haber al menos 3 clientes en el interior del local. Mientras que en preparación y apertura, se permitirá un aforo de una persona cada 8 metros cuadrados en general. En segundo lugar, se establecen mayores libertades para las personas con pase de movilidad, personas vacunadas con su proceso de vacunación completo, donde en restaurantes, fuentes de soda, en los que también se aplicará para otras actividades como gimnasios o casinos de juego. En cuarentena, ustedes saben, estas actividades continúan cerradas. En transición y preparación, podrán atender en espacios cerrados solo a personas con pase de movilidad, con una distancia de al menos 2 metros entre mesas o máquinas. Los lugares al aire libre o abiertos podrán atender personas sin pase de movilidad cumpliendo esta misma regla de aforo. En la etapa de apertura, estas condiciones se igualan, siempre cumpliendo con las distancias y las medidas de autocuidado requeridos. También se establecen nuevos aforos para actividades que no contemplen interacción entre asistentes y que deben mantener una ubicación fija, como por ejemplo seminarios, ritos religiosos, público en estadios, cines, teatros, circos, etc. Estos eventos continuarán prohibidos en cuarentena, excepto en algunas excepciones que se darán a conocer según corresponda. En transición, podrán asistir en espacios cerrados un máximo de 25 personas sin pase de movilidad.
o 50 si todas las personas que participan cuentan con su pase de movilidad. En espacios abiertos, el aforo será de 50 personas para los no vacunados y un máximo de 100 personas si es que todas tienen el pase de movilidad. En preparación, se permitirá un máximo de 500 personas en espacios cerrados en caso de que todos tengan su pase de movilidad. Este aforo baja a solo 100 en caso de que haya una persona que no tenga su pase de movilidad. En lugares abiertos se permitirá un máximo de 1.000 personas por evento. Este aforo baja a 200 en caso de que una sola persona no cuente con su pase. Esto es bien importante porque hay que destacar lo importante que todos nos vacunemos y tengamos nuestro pase. En apertura se permitirá un máximo de 250 personas sin pase de movilidad en espacios cerrados, aforo que sube a 1.000 personas en caso de que todos cuenten con su pase. En espacios abiertos se podrá recibir un máximo de 500 personas por evento, aforo que sube a 5.000 si todos cuentan con su pase. Por último, se establecen nuevos aforos para actividades con interacción entre asistentes, como actividades sociales, seminarios o cualquier actividad de la categoría anterior que contemple consumo de alimentos, por ejemplo. Al haber un menor control sobre estas actividades, los aforos son más reducidos que en aquellas actividades donde existe ubicación fija y donde los asistentes mantienen su mascarilla constantemente puesta. Estas actividades continuarán prohibidas en cuarentena. En transición, sin embargo, podrán asistir a espacios cerrados personas con pase de movilidad con un máximo de 25 personas, mientras que en espacios abiertos o al aire libre se permitirá la asistencia de un máximo de 50 personas solo con pase de movilidad. En preparación, en espacios cerrados se permitirá un máximo de 25 personas o 100 personas si todos cuentan con su pase de movilidad. En espacios abiertos, el aforo máximo será de 100 personas sin pase, cifra que aumenta a 200 si todos los participantes cuentan con el pase de movilidad. Por último, en apertura se permitirá un máximo de 250 personas con pase de movilidad en espacios cerrados, aforo que baja a solo 100 en caso de que una sola persona no cuente con su pase. En espacios abiertos se podrá recibir un máximo de 1.000 personas por evento, aforo que baja a 250 si una persona no cuenta con su pase de movilidad. Quiero dejar con ustedes a la subsecretaria Catherine Martorell, que ha sido un pilar fundamental durante este año y medio casi de pandemia, para que nos cuente sobre el plan de fiscalización que se llevará a cabo en nuestro país. Muchas gracias, ministro Palacio. Efectivamente sabemos que estos meses han sido extremadamente difíciles para todos, sobre todo para aquellos que han perdido algún ser querido. Que tengamos nuevas reglas no significa en ningún caso que es un momento para relajarnos. Al contrario, hoy más que nunca, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual y debemos mantener las medidas de autocuidado. En este sentido son claves las reuniones en casas particulares, ya que hemos visto que es ahí donde las medidas de autocuidado se relajan y la posibilidad de nuevos contagios aumentan. Por eso los nuevos aforos para reuniones en domicilio son mayores para aquellas personas que han concluido con su esquema de vacunación. Estas reuniones se mantendrán prohibidas siempre en cuarentena. En transición se mantiene el aforo de 5 personas en un domicilio, de lunes a viernes solamente. Por lo tanto, es importante recordar que el fin de semana está en cuarentena la comuna que está en transición y por lo tanto se prohíben estas reuniones. Este número aumenta a un máximo de 10 en transición si las personas cuentan con su pase de movilidad habilitado. En preparación se podrán reunir un máximo de 10 personas sin pase de movilidad y 20 si todos cuentan con él. Finalmente, en apertura inicial existe un límite de 20 personas máximo, que aumenta a 40 si es que todos los presentes cuentan con su pase de movilidad. En el marco de la actualización de este plan paso a paso, nuestro compromiso es reforzar la fiscalización a nivel nacional, que se realizan tanto por las Fuerzas Armadas, por Carabineros y las Policías de Investigaciones, a quien aprovecho de agradecer el gran esfuerzo que han realizado durante esta pandemia, siempre contando con el apoyo de las Seremis de Salud y de muchos organismos del Estado. Este es un esfuerzo conjunto, porque la pandemia nos desafía a todos como país. El presidente Sebastián Piñera nos ha pedido concentrar el esfuerzo en los lugares que pueden ser un foco de contagio, en aquellas situaciones que son un riesgo para la salud, ya sea porque no se respetan las distancias sociales, porque no se cumplen las cuarentenas o porque lamentablemente hay personas irresponsables que deciden participar de eventos masivos, pese a los evidentes riesgos que esto implica.
Este esfuerzo será estratégico. Siempre tendrá en cuenta la situación epidemiológica de los distintos territorios y reforzará especialmente el contexto que lo demanda. Por ejemplo, con la llegada de las vacaciones de invierno, que naturalmente involucra una mayor movilidad. Los focos de fiscalización son fundamentalmente 4. Enfermos y sus contactos estrechos. Seremos incansables en la persecución de aquellos que, estando contagiados, se convierten en un riesgo para todos al no respetar las condiciones y las restricciones que les ha impuesto la autoridad sanitaria, sean enfermos o contactos estrechos. Nuestra idea es siempre advertir antes de sancionar. Pero a quienes transgredan el aislamiento obligatorio los buscaremos y los vamos a sancionar porque son aquellos que ponen en riesgo no solo su vida, sino la de todos los demás. Segundo, aglomeraciones. Pese a las mayores libertades que esta actualización del plan paso a paso nos ha dado, es fundamental evitar las aglomeraciones. Carabineros y la PDI estarán en aquellos lugares que son generalmente donde existen mayores aforos, ya sea de comercio clandestino o comercio establecido, y también buscando que en aquellos lugares donde se concentra la mayor cantidad de gente se mantengan las medidas sanitarias, recordando las distancias y todas las medidas que ya ha señalado la autoridad sanitaria que deben tener las personas como autocuidado. Las fiestas clandestinas. A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado por comunicar el riesgo que aquellas representan, las fiestas clandestinas siguen ocurriendo. Este año se ha detenido muchas más personas que el año anterior por personas que participan en fiestas clandestinas. Sin embargo, los vecinos y las vecinas son nuestros ojos y oídos para denunciar cuando esto está pasando. Por eso es fundamental que la acción policial permita detener a sus asistentes con un foco especial en los organizadores que tienen una sanción mayor de acuerdo al artículo 318 del Código Penal. La PDI y Carabineros han comprometido una fuerza de tarea, un esfuerzo y trabajo conjunto con la Seremi de Salud para controlar su concurrencia, pues las cifras nos indican que entre marzo de 2020 y esta semana ha habido 752 fiestas clandestinas, con más de 15.000 participantes y casi 10.000 detenidos. Viajes interregionales. Se hará un refuerzo muy importante de los controles en las salidas y en las entradas de las regiones, considerando también los horarios y días en que las personas mayoritariamente se trasladan. Apelamos a la responsabilidad personal porque lamentablemente aún existen personas que intentan transgredir la norma que se ha establecido para que podamos cuidarnos entre todos. Quiero finalmente darle la palabra a nuestro ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, para los anuncios y reflexiones finales. Muchas gracias, subsecretaria. Quiero partir por agradecer al ministro París, la subsecretaria Daza, al ministro Delgado, al ministro Figueroa, al ministro Palacios, la subsecretaria Martorell, pero también a la ministra de la Mujer, la ministra Salaquet, a la ministra del Deporte, que está aquí, la ministra Pérez, a la ministra de Transporte, a la ministra de Cultura y al subsecretario Duñac, que también nos acompañan el día de hoy. Sabemos que esta es mucha información y, por tanto, todas las modificaciones del plan paso a paso, en temas tan relevantes como estas medidas sanitarias, esta mayor libertad a quienes cuentan con su pase de movilidad, los cambios en el toque de queda, el refuerzo del plan de vacunación, la apertura voluntaria de colegios y jardines, nuevos aforos para actividades comerciales, pymes, en lugares cerrados, abiertos, en el ámbito de la cultura, del deporte, de la naturaleza. Todo esto la ciudadanía puede conocerlo en detalle en la página gov.cl a partir de este mismo momento. Y todos estos cambios van a comenzar a regir a partir del jueves 15 de julio a las 5 de la mañana. La lógica detrás de estos cambios es poder avanzar de manera prudente, atendiendo la realidad sanitaria, no solo en las mayores libertades, sino que también para seguir incentivando el proceso de vacunación, que hasta el momento ha avanzado de manera muy positiva. Pero aún nos queda mucho. La vacunación salva vidas, salva su vida y la vida de los demás. Y es importante que tomemos conciencia de eso. Y quienes no lo hayan hecho, vayan a vacunarse. Tras un extenso proceso de escucha a más de 300 representantes de la sociedad civil, expertos y las propias personas en los territorios,
hemos presentado este nuevo plan, acogiendo una mirada transversal de las necesidades que tienen los distintos gremios y actores de la sociedad, no solo en el ámbito económico, sino que también permitiendo paliar los efectos socioemocionales que son un pilar fundamental detrás de estos cambios. Pero queremos reiterar, la pandemia aún no se acaba. Si bien hoy estamos en una situación que nos permite otorgar mayores libertades, esa mayor libertad implica una mayor responsabilidad individual, pero también colectiva. Por ello, queremos insistir en el autocuidado, en seguir respetando todas las indicaciones de la autoridad sanitaria. El uso de la mascarilla, respetar los aforos, el lavado frecuente de manos, sigue siendo obligatorio. Por favor, no bajemos la guardia. Sé que todos estamos cansados, que la pandemia ha sido durísima para muchas familias en lo social, en lo emocional, en la salud mental, especialmente para aquellas familias que lamentablemente han perdido un ser querido. Pero es fundamental seguir cuidándonos, porque solo así podremos seguir avanzando en el combate a esta pandemia. Como gobierno queremos enfatizar la importancia de la comunicación de riesgo en estos tiempos tan difíciles para que la ciudadanía pueda tomar decisiones y actuar con confianza. Tal como dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una comunicación de riesgo eficaz no solamente salva vidas y reduce la propagación de enfermedades, sino que también permite a las comunidades preservar su estabilidad social, económica y política frente a emergencias como ha sido esta pandemia. Y esa comunicación de riesgo debe ser responsable, directa y empática por parte de quienes somos autoridades, pero también de quienes tienen espacios en los medios de comunicación y de toda la ciudadanía. Finalmente, quisiera agradecer a todos los chilenos y chilenas que han cumplido las medidas sanitarias durante todo este tiempo, muy especialmente a los adultos mayores, a los niños, niñas y adolescentes. Al personal de salud en los hospitales, en la atención primaria, en las residencias sanitarias, por supuesto también al personal del MinSal, a todas las organizaciones sociales, a los municipios, a las organizaciones vecinales que han sido fundamentales en la contención y en la ayuda de sus barrios y sus entornos. Para salir de la pandemia nos necesitamos a todos y todas. Es un propósito común, con unidad, con solidaridad, con rigurosidad. Nosotros seguiremos trabajando hasta el último día en ello. Muchas gracias y muy buenas tardes. Usa mascarilla. Bueno, entonces ahí están estas modificaciones que habíamos esperado, ¿no? Dentro de lo sustancial podríamos destacar... Hay cambios en el toque de queda, van a haber 2 horarios, uno que va a ser hasta las 12 de la noche y otro que va a ser hasta las 10. Ahí, por ejemplo, hay un claro determinante que es la cantidad de la población vacunada, al menos un 80% y una incidencia. Y además hay cambios en cuanto al tema de las cuarentenas. Ahora van a ser territoriales, provinciales, son varias comunas juntas y además se prioriza, por ejemplo, que los colegios puedan abrir durante la cuarentena. Y sustancialmente, si nos vamos a la gran modificación que está de fondo, son mayores beneficios, mayores libertades a las personas vacunadas que tienen el pase de movilidad, quienes no lo tienen, que van a estar, por ejemplo, restringidos los aforos en las casas particulares a la mitad. Eso a modo general, y todo el detalle, por cierto, se puede revisar en nuestro sitio web. Claro, Vivi, yo creo que esa es la mayor novedad de este nuevo plan paso a paso, las mayores restricciones para quienes no están vacunados. Solamente a modo de ejemplo, por ejemplo, si usted está vacunado y quiere realizar, por ejemplo, un asado en su casa, en fase 2 se permitirá un aforo máximo de 10 personas, siempre y cuando todas esas personas estén vacunadas. Si hay una sola persona que no esté vacunada, ese aforo se reduce a la mitad, a 5 personas. Y lo mismo en fase 3, que ya hay varias comunas en fase 3, donde el aforo en una casa podría ser, antes del toque de queda, 20 personas, siempre y cuando todas esas personas estén vacunadas. Si hay una persona que no esté vacunada, ese aforo se reduce también a la mitad. 2:37 luego de esta jornada de anuncios. Volvemos con las imágenes que nos llegan desde la comuna de Renca, donde a esta hora se produce un incendio. 17 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron a apagar estas llamas en la intersección de Vicuña Maquena con Avenida Miraflores, en la comuna de Renca. Se trataría de fuego en viviendas con peligro de propagación. Sí, hay que decir que la actualización habla de 21 cuerpos, 21 máquinas más bien, que están trabajando en este momento. La columna de humo es bien clara.
está absolutamente activa esta emergencia y lo que se reporta también es que se trataría de viviendas de material ligero. Eso, como sabemos, ayuda a la combustión y hace que rápidamente las llamas puedan irse propagando y tiene relación con la gran cantidad de precisamente distintos cuerpos de la región metropolitana que están trabajando en esta emergencia que, haciendo un registro, comenzó aproximadamente hace unos 40 minutos atrás. No hay mayores antecedentes respecto a cuáles serían los orígenes de este incendio, pero la información habla de que esto ocurre en un campamento en Vicuña Maquena con avenida Miraflores, principalmente casas de material ligero. Tampoco hay reporte respecto a personas heridas, pero en algún momento se hablaba de que algunos podían estar al interior de los hogares, por eso que es una emergencia en la cual se está trabajando intensamente y por lo menos ya son 21 máquinas, 21 cuerpos, 21 podríamos decir, estaciones de bomberos que están trabajando en este momento para poder controlar este incendio en la comuna de Renca. Así que atención con aquello, porque como sabemos también estas columnas, más allá de la emergencia, también tienen efectos en la visibilidad de los sectores aledaños. Así que vamos a estar prontamente ya entregándole mayores informaciones de esta emergencia, de una gran cantidad de bomberos que trabaja en el lugar ante el temor que esto se pueda seguir expandiendo, dado lo que decíamos, ¿no? Los materiales de las casas que están siendo en este momento afectadas, y ahí está precisamente el detalle de cada uno de los equipos que está trabajando en esta emergencia. Vivi, vamos ahora a dar algunos detalles, a hablar de los cambios al plan paso a paso. Era un anuncio que se esperaba con mucha expectación. Sí. ¿Qué podría decir el gobierno en cuanto a estos cambios? Mira, los detalles son un montón. A ver, vamos en orden. Primero, los cambios al toque de queda. Va a haber dos tipos de toque de queda. Uno que irá de las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada y otro que irá de las 12 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Y esto tendrá que ver ya no por comuna, ni tampoco por región, sino de unidades territoriales que van a agrupar a varias comunas. Y esas unidades territoriales tendrán finalmente diferentes horarios para el toque de queda, que también van a variar según la tasa de casos activos y el porcentaje de población vacunada. Hay que decir que ese cambio respecto a los territorios que entran o no en cuarentena era una de las mayores peticiones y era el consenso, podríamos decir, que tenía sobre todo los expertos, de señalar que no tenía mucha lógica que una comuna estuviera en una fase si la de al lado estaba precisamente en un punto distinto del paso a paso. Y eso se recoge porque se sabe que tienen que ser obviamente un territorio mayor o una provincia. Piensa tú lo que ocurre entre Viña del Mar o Valparaíso o entre La Serena y Coquimbo, que son conurbanos. Por lo tanto, ahí se responde a un tema que desde hace rato ya había un consenso que debía ser modificado. Otro aspecto relevante, y podríamos decir que es lo sustancial acá, es que los grandes cambios dependen de si las personas están vacunadas o no. Claro. Un claro ejemplo de aquello es lo que ocurre con los aforos, que se duplican para que sean simples. Si hay 5 en el caso de cuarentena, perdón, del paso 2, se duplica a 10 cuando estamos hablando de las personas que están vacunadas. Y es bien importante un dato que tú también entregabas. Si hay una persona que no está vacunada, esto se reduce precisamente y se contempla la mitad. Claro, uno de los temas obviamente es que se entiende que esto probablemente no se va a fiscalizar, no es que una persona vaya a cada uno de los hogares a preguntarle, por lo tanto se apela acá a la conciencia y la responsabilidad y la lógica que hay detrás en el plan y en estos anuncios. Sin duda es marcar una diferencia y seguir incentivando la vacunación en nuestro país, que sabemos que tiene cifras bastante buenas, por sobre un 70% que está con las 2 dosis, y para seguir reforzando aquello es que muchos de los cambios y sobre todo de los aforos y las modificaciones dependen si uno tiene o no el pase de movilidad. Sí, mira, para ponerlo lo más simple posible, Vivi, si su comuna está en fase 2 y usted quiere hacer un asado en su casa, si están todos vacunados, podrá haber en un mismo lugar 10 personas. Si hay una persona que no está con las 2 dosis de la vacuna, ese aforo va a poder ser de 5. Y si su comuna está en fase 3, porque ya hay varias comunas en fase 3 en todo el país, el aforo en una reunión particular podrá tener 20 personas en el caso de que todos estén vacunados. Y cabe preguntarse, Vivi, ¿qué va a pasar con los niños? Los niños que no están en edad de ser vacunados, si ellos cuentan o no en este aforo. Y también tener en cuenta las palabras del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien dijo, cumpliendo con todas las exigencias sanitarias, las escuelas deben ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar, haciendo hincapié también de que las escuelas podrán abrir incluso en cuarentena.
y la asistencia a clases se va a mantener voluntaria. La decisión va a ser de los padres, pero ahí sin duda hay una novedad importante, que las escuelas podrán abrir incluso en cuarentena, y destacó el ministro que va a ser necesario darle estabilidad a la presencialidad, por lo que asumimos esta medida va a continuar más allá de cómo cambien las estadísticas respecto al COVID. Y ojo, en el marco en que el mismo ministro de Salud podría enfrentar una acusación constitucional en el Congreso precisamente por esto. El por ministro de Educación. De Salud, dije no, de Educación, perdón. Y la interpelación al ministro de Salud. Sí, justamente por querer abrir las escuelas. Sí, es importante señalar que además también esto se extiende a los jardines infantiles. Es un gremio que desde hace mucho rato está en una situación muy compleja y en fase 1, en cuarentena, ellos pueden abrir, y es importante señalar que esto es nuevamente voluntario y que aquí hay una diferencia de opinión, por ejemplo, entre el Colegio de Profesores, que siempre ha sido reticente, ellos hablan recién de fase 4 en adelante, pero el Colegio Médico también ha respaldado la idea de que se le debe dar prioridad antes que cualquier otro gremio a los colegios y a los jardines. Bueno, de esta manera, porque hay muchos temas que todavía van a quedar ahí para el análisis respecto a lo que ocurre con estas modificaciones, entiendo que ya estamos con la posibilidad de cerrar esta edición a través de las pantallas de CNN Chile, así que vamos a seguir recogiendo reacciones pronto y seguir conociendo más detalles de estas modificaciones al plan paso a paso.